Hola, buenas tardes a todos los que siguen la señal de Ultimátum Digital, a los que compran nuestra edición impresa, a los que se van a sumar a esta transmisión. Muy buenas tardes. Les saluda Gregorio Camacho desde los estudios de Ultimátum. Hoy, como lo habíamos mencionado hace unas semanas por ahí, está con nosotros Lupita Ruiz Coutinho, que en un momento más se va a adherir a la transmisión. Por ahí parece que tuvimos algunos detallitos técnicos. Muy bien. Les cuento mientras que retomamos la transmisión con Lupita Ruiz Coutinho. Hace unas semanas se llevó en Jalapa, Veracruz, diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano. Esto fue un evento de impacto en el que participaron diversos colectivas y que causó no solo en una cuestión impacto mediática, sino también la creación de una agenda que se va a estar llevando a cabo en todo el sureste mexicano. Participan estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas, y bueno, lo mejor de esto es que este sábado se estará llevando a cabo, este sábado y domingo, ahorita que Lupita nos diga, este sábado y domingo se va a estar llevando a cabo estos diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano. Bueno, ya está con nosotros reconectada nuevamente Lupita Ruiz Coutinho en esta tarde, a quien damos la bienvenida. Lupita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gregorio. Gracias por la invitación a ti, a Ultimátum Noticias. Es un gusto poder estar con ustedes. Estoy teniendo problemas de la red, pero pues aquí estamos de vuelta. Te agradecemos muchísimo. De verdad que estamos muy contentos una vez más de tenerte en esta plataforma. Qué bueno que estás con nosotros. Una de las cosas que platicábamos con Lupita la vez pasada, que nos tocó también estar en la plataforma con Gonzalo, era de diversos temas, pero que habría que darle especificación al tema del feminismo, a la participación política de las mujeres en Chiapas. Y hay tantos temas que podemos hoy desmenuzar, como la trata de personas, qué está pasando en Chiapas sobre este tema, por qué representamos uno de los primeros lugares a nivel nacional. Solo la estadística en el 2018 decía que de cada 100,000 mujeres, 1.6% están en un estado de trata de la población. El 85% de esa estadística son mujeres y niñas. Entonces, esta es una situación muy grave. Sin embargo, también hay otros temas que se han dado a conocer en las últimas semanas, como el caso Salgado Macedonio, que es un tema que pareciera perder relevancia en algunos sentidos, pero que tiene muchísima importancia en contexto de la violación de los derechos políticos de las mujeres, en la cuestión de la ocupación de cargos de personas que han tenido estos antecedentes y que pretenden ocupar los cargos políticos, y que hay un rechazo total por parte de colectivas y organizaciones, y que incluso de personas que tienen empatía con esta 4T. Pero bueno, estoy hablando demasiado, vamos a darle paso a nuestra invitada esta tarde. Y bueno, empecemos tema de la trata de personas, estimada Lupita Ruiz. Creo que Chiapas lamentablemente sigue a la alza, sigue en este sentido estadístico a la alza en este tema. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta hacer? ¿Y por qué representamos esto? Muchos le atribuyen a que somos una frontera y que por eso se da, otros atribuyen a la falta de oportunidades, pero desde el contexto feminista, ¿por qué las mujeres representan a la alza en el trata de personas y por qué hay tanta dificultad para tratar este tema? Sí, yo creo que este es un tema que poco se habla también desde las discusiones de las diferentes agendas de género e incluso desde la agenda feminista, porque imbrican muchísimas condiciones. Me parece que sí, la condición de la migración y también de las cuestiones de clase, de la precarización, la marginalidad hace que sea un tema a tratar desde muchas aristas, es decir, es un tema que no se puede hablar únicamente en cuestión de seguridad,
sino también desde por qué en ciertos contextos Parece que estamos perdiendo conexión. No sé si el equipo de producción me puede decir por ahí si estamos en reconexión. Dejé de escuchar a la invitada. No sé si sea su señal de internet o qué ocurra, pues estamos teniendo algunos detalles técnicos en ese sentido. Esperaremos que se pueda reconectar. No sé el equipo de producción si me puede comentar si es un problema externo. Sí, es un problema externo. Lupita Ruiz volvió a perder la conexión. Esperemos que ahorita se reconecte. Aquí estoy, entré en el celular para que... Muchas gracias. Ok, bueno, te decía que coincido en que es un tema que abarca muchos tópicos, o sea, no solamente hay que hablar de la trata de personas en una cuestión de género, sino también hay una serie de condiciones que facilitan a las organizaciones criminales que se dé pues este delito, ¿no? Y además una grave violación a los derechos humanos. Me parece que en el contexto chiapaneco sí coincido que el flujo de migración influye en estas condiciones, pero eso no, o sea, hay que dividir el tema. No hablar de la migración que porque los migrantes llegan, por eso hay trata. Esa es una estigmatización. Más bien que la cuestión del tránsito por Chiapas y la precarización, las condiciones de clase y marginalidad en las que de por sí se encuentra nuestro estado y que las personas que lo habitan o las personas que transitan por él se encuentran también en este peligro, ¿no? Ahora, las mujeres, tú mencionabas como desde la cuestión feminista, cómo vemos la trata de personas. Yo creo que para hacer un análisis feminista sobre finalmente el comercio con los cuerpos de las mujeres, tendríamos que empezar primero por decir que desde una cultura machista, una cultura patriarcal, a las mujeres se nos ve como un objeto de intercambio. Es decir, que no se nos ve como un sujeto de derechos e incluso hay una deshumanización en estos procesos, en este delito y grave violación a los derechos humanos, porque se ven a las mujeres únicamente como un objeto para el deseo del otro. Y ese deseo del otro es quien está en una relación de poder, generalmente una persona que puede pagarlo, y generalmente quien puede pagarlo es un hombre, muchas veces propietario, y allí se imbrican muchas cuestiones también de clase. Ahora bien, por allí hay también muchos debates del trabajo sexual elegido, de algunas mujeres que eligen trabajar y eligen comercializar con su cuerpo. Sin embargo, en un contexto como el mexicano, un contexto como el de Chiapas, mientras haya una desigualdad social y una desigualdad de marginalidad que se imbrica además con el narcotráfico que utilizan las mujeres de intercambio, allí es donde nosotros no podemos tener este debate que en otros espacios sí se está dando, ¿no? En otros espacios, principalmente en Argentina, que hay un sindicato de trabajadoras sexuales, que me parece que es un gran esfuerzo también por desestigmatizar a aquellas mujeres que sí deciden, pero en la situación, en la realidad social, política y cultural que las mexicanas vivimos, eso no puede ser aún posible, o sea, no estamos para dar ese debate, ¿no? Y más bien habría que pensar también que ahora esta cuestión de la trata de personas también se volca a los niños, o sea, tenemos en las noticias de Chiapas que rescataron a 23, eso fue la semana pasada, si no me equivoco, o a principios de esta semana, a 23 infantes que ya estaban listos
para que fueran víctimas de trata. Entonces, como también esta cuestión de la cultura patriarcal, la cultura machista que se traduce en una posesión del otro, en una posesión del desposeído, se ve además en las infancias, ¿no? Empezando porque no tenemos agencia ni las mujeres ni las infancias en esta lógica patriarcal. Entonces me parece que es un tema para un análisis más profundo, más allá del feminismo, o más bien de un feminismo que hable también desde las cuestiones de clase, que cuestione por qué algunas mujeres y algunas infancias están más expuestas que otras para estas graves violaciones a los derechos humanos y cómo los cuerpos de las mujeres allí, por ejemplo, no hay para quienes consumen además la prostitución, no hay ningún debate de, ay, no, que ellas, que cierran las piernas, ellas son así, si están así es por irresponsables. O sea, también allí, en realidad, muchos de los debates moralinos que existen en torno al cuerpo de las mujeres no tienen que ver en realidad por el ejercicio de la sexualidad, tiene que ver porque quieren controlar ese ejercicio de la sexualidad. Entonces, en palabras más claras, no les molesta que las mujeres tengamos sexo mientras nosotras lo decidamos. Lo que les molesta es que decidamos tener sexo. Y entonces, y que además que ellos no ganen por eso. Entonces, esos también son como puede sonar como muy frío y tajante, pero me parece que lo tenemos que hablar de una manera muy clara para que podamos poder entender y leer esto en contexto. O sea, en Chiapas es algo que todavía no se habla, las compañeras de Tlaxcala principalmente, que lo viven mucho y que muchas mujeres que fueron víctimas de trata las llevan o las traen a la Ciudad de México, las llevan a otras partes del país, etcétera, pero es un tema que el activismo feminista tlaxcalteca está una y otra vez hablándolo de esta manera, con muy claro, sin tapujos y con un análisis profundo. Y creo que es una deuda que el feminismo chiapaneco también tiene, ¿no? No digo que no lo están haciendo varias compañeras, pero creo que es un tema que no hemos explorado lo suficiente y que de allí tenemos también que ser como muy incisivas para poder hablar desde esta cuestión de un feminismo también popular, un feminismo que cuestione la clase, que cuestione todas las condiciones de vida y de marginalidad que existen principalmente, que es donde mayormente se da en las zonas fronterizas, ¿no? En frontera Comalapa, en propio Talismán, y también, claro, en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? O sea, no nos vayamos como tan hacia los límites, es algo que sucede también en todas las partes de nuestro estado. Sí, creo que tú lo dices puntualmente. Y qué bueno que señalas la parte cultural, la parte de análisis, porque desafortunadamente en nuestro estado a veces se intentan aplicar unas visiones de otros países para mal, ¿no? Queremos aplicarlo muchas veces, pero desde esta postura privilegiada, desde esta postura machista, desde esta postura que siga dando razón que no la tiene a la cuestión del patriarcado. Creo que tú lo dices muy bien, el tema de la trata de personas es algo que hay que profundizar, pero en esta tarde queríamos hablarlo. Hay muchísima gente interesada en el tema, hay mucha gente que ve los programas y que es uno de los temas que habíamos intentado hablar ya con frecuencia. La participación en política de las mujeres ha tomado en los últimos años, y me atrevo a decirlo, ha tomado relevancia, porque lo hablábamos en la charla anterior, Lupita, que habían sido simulaciones esta cuestión de la paridad, habían sido simulaciones la igualdad, habían sido simulaciones el otorgar el derecho a la exposición de los temas, siempre habían sido simulaciones
que políticas anteriores se habían realizado. Sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido diversos colectivas que se han dado la oportunidad y sobre todo el trabajo de levantar la voz, ¿no? Y en este sentido, algo que ocurrió en las últimas semanas es que el caso Salgado Macedonio vino a decirnos que incluso internamente el poder, por así decir, es cuestionado y es cuestionado por las mujeres. Mucha gente pensaba que las personas que militan, ¿no? Con una ideología similar a la que está en el poder no iban a cuestionar, pues por las similitudes, por estos intereses afines. Sin embargo, se ha visto una ola muy fuerte de personas protestando específicamente en este caso, y a mí me gustaría preguntarte por qué es tan relevante que desde el interior, por así decirlo, de la estructura política, hoy se esté cuestionando las decisiones, aunque se escucha redundante, de los que están dentro, pues. Te escuché la mitad, entonces intentaré, si me hace falta algo, Sí, por favor házmelo saber, no te Gregorio. preocupes. Sí, yo considero que aquí hay diferentes debates que me gustaría muchísimo poner sobre la mesa y agradezco justamente que se den este tipo de espacios para poder hablarlos. Lo primero es que no es algo que esté sucediendo ahora, o sea, los agresores sexuales, los deudores alimentarios, y no solo los agresores sexuales, personas violentas con otras mujeres y también con otros hombres que con menos privilegio otra vez de clase o incluso en una relación de poder desde lo dominado, digamos, se ha dado, ¿no? O sea, hay muchas personas que desde los diferentes gobiernos neoliberales o de izquierda, del centro y de la derecha, han sido gobiernos de la impunidad y además ni siquiera esto se hablaba. Me parece que el hecho que se hable, que se denuncie y que se diga es algo que se rescata. No tendríamos por qué estar una y otra vez insistiendo que no queremos agresores sexuales, deudores alimentarios y personas violentas en los puestos de decisión política, ya sea elección popular, instituciones o incluso en el sector privado, en las empresas. Sin embargo, o sea, me parece que la cuestión de la denuncia y este eco que ha alcanzado es algo que hay que destacar porque no se hacía. Y hay una serie de factores, o bueno, se hacía, pero no con un eco como este. Y hay una serie de factores que influyen para que esto sea. Primero, que no hay una represión policial que te diga cállate y no digas esto, ¿no? O sea, por lo menos no en el contexto federal, claro, hay cuestiones muy locales o muy en los municipios que las compañeras estamos muchísimo más expuestas, ¿no? En los gobiernos locales, ¿no? O incluso en la cuadra, en la colonia, ¿no? Que porque finalmente conocemos al agresor, lo vemos todos los días, muchas mujeres que además conviven con el agresor porque es su familiar. Entonces, eso es como lo primero que quiero como dejar muy claro. La otra también es que me parece que la demanda tiene que ser tal cual hacia la no violencia, hacia la erradicación en todos los espacios, incluido el de la política, porque ahora con estos procesos que se están viviendo, pues es claro que se ve muchísimo más en la política, ¿no? Por el proceso que estamos viviendo ahora, el proceso electoral. Entonces, me parece que tendríamos que hablar desde allí, porque esto, si no otra vez se vuelca un debate hacia dos grandes polos, y esos grandes polos generalmente están encabezados por un pater, por un hombre, ¿no? Entonces, eso también a su vez invisibiliza que el centro
de la discusión tienen que ser también las mujeres ocupando el espacio de poder. Me parece que eso es importantísimo, porque a la par que estemos denunciando, demandando, escrachando, como muchas le nombramos, también tendremos que hacer un ejercicio más bien de la visibilización de aquellas mujeres que están poniendo el cuerpo, la vida, arrastrando el lápiz, desde las instituciones, la sociedad civil, ahora que está lo del proceso electoral, y que las mujeres tienen que estar siempre al centro. Entonces, eso es como el segundo punto. Es decir, que esto no es que pase ahora y rescato que haga ya un eco de esta magnitud, se tiene que hacer sí o sí, pero a la par también tenemos que sí o sí reconocer a las otras y reconocer a las otras que quizá no están teniendo ese alcance mediático que un agresor además está teniendo. Quizá muchos de nosotros ni siquiera sabíamos el nombre de este personaje y no lo nombro porque no quiero darle más publicidad. Entonces, justamente no sabíamos el nombre de este personaje. Ahora, sí hay que nombrar a todos aquellos, incluso a él, agresores y ver por las vías legales, institucionales, que no sean candidatos, que no estén ocupando los puestos de decisión e incluso incluyo el sector privado. O sea, ¿cuántas mujeres en empresas se mantienen todos los días en un lugar en donde no quieren estar, pero no tienen a dónde emplearse, ¿no? Y están allí porque generalmente la visión, incluso hay bromas como el Día de las Secretarias, está más lleno el 15 de febrero o el 13, porque entonces como la secretaria es la noviecita, porque además le dicen así, la noviecita del patrón o del jefe, entonces allí también hay patriarcado, ¿no? Entonces me parece que tendremos que tener una discusión bastante amplia. Hay veces que, no, que por coyunturas tenemos que hablar de ciertos personajes, de cierto momento histórico, y que por supuesto yo estoy en contra de que cualquier deudor alimentario, agresor sexual y persona violenta sea candidato. Ahí está también las compañeras, invito a las compañeras de las diferentes militancias priistas, panistas, perredistas, petistas y de todos los partidos políticos, incluidos los partidos locales, que también hablen de los agresores que están dentro, ¿no? O sea, que hay que hacer críticas y autocríticas. O sea, ¿cuántos caciques históricamente han violentado a las mujeres y a los campesinos en el PRI chiapaneco? Entonces, si hablábamos de eso igual la vez pasada. Entonces, y ellos, ¿por qué no nombrarlos? ¿Por qué también seguir y además que continúan ahorita registrados? Entonces, y allí es donde también necesitamos llevar este debate a todos los rincones. Entonces, eso me parece que es importantísimo, pero que yo insisto, que la discusión de nosotras se volque hacia nosotras, hacia el centro, hacia aquellas mujeres que están en puestos estratégicos o están aspirando a puestos estratégicos en diferentes instancias, no solo el proceso electoral, se hable de su trabajo, que se visibilice, porque mucho costó llegar allí. Creo que lo que tú planteas en esta tarde toma muchísima relevancia en un sentido que me gustaría resaltar. La autocrítica, el mencionar, el levantar la voz, es algo que ha sido una especie de mordaza que se ha llevado durante muchísimos años en todos los terrenos. El ejemplo que tú ponías de la secretaria es algo que se sigue viviendo lamentablemente en muchos contextos, ¿no? Y que es una situación que la propia mujer se ha adaptado
a estos dominios, a estas ideologías, por una cuestión también no de desconocimiento, sino por un proceso casi de adaptación que durante toda su vida le han hecho creer lo mismo. Creo que estas discusiones permiten que se amplíen también visiones y alternativas en las que las mujeres tienen un papel único, no voy a decir importante, único, y es en esta tarde que hacía mención al inicio de estos diálogos sobre política feminista que habrá, ¿no? Este fin de semana. Yo platicaba hace un par de semanas con una de las compañeras de Jalapa y bueno, se decía va a haber agenda en Tabasco, va a haber, ya estuvo en Veracruz, va a haber en Quintana Roo y este fin de semana toca en Chiapas, ¿no? A mí me gustaría hacer énfasis en esto porque muchas de las personas que vean este programa y que vieron el programa anterior podrán decir, bueno, ¿y cómo le damos continuidad? A mí me interesa, como mujer quiero acercarme, como mujer quiero seguir revisando estos temas, estoy interesada en escuchar opiniones y dar mi propia opinión desde una cuestión sociodemográfica. Bueno, eh, ¿dónde serán para que también como medio, pues nosotros estemos presentes por ahí, Lupita? ¿Qué es, una vez más, desde tus palabras, estos diálogos que se están dando? Le hemos dado cobertura en estas últimas semanas, pero llegó el momento de Chiapas, ya va a ser en Chiapas este fin de semana, diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano. ¿Lo dije bien o me estoy equivocando? No. Muy bien. Sí lo dijiste muy bien, Gregorio, y pues gracias por el seguimiento además, porque es bastante ardua esta tarea y me parece que es muy importante que llegue a otras mujeres, más allá de las que ya nos conocemos y nos hemos encontrado en diferentes espacios y nos hemos organizado, o sea, quienes están escuchando y les interesa, es abierto. Necesitamos de ustedes además para que podamos y complementar esta agenda, porque justamente por ahí recapitular un poco que los diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano surge como un esfuerzo colectivo de diferentes mujeres del sur, de los 7 estados del sur, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que tenemos una demanda legítima y es una demanda también de otros movimientos sociales, que es la descentralización de la política. Generalmente, mucho en los estados nos pasamos diciendo una y otra vez que incluso ahora con la era de las nuevas tecnologías y redes sociales, aún así tardan en llegar incluso las noticias que generalmente se dan desde el centro hacia afuera. Y que además, al ser una región históricamente marginada, a diferencia del norte, que hay más industria, que sí, en el sur la hay, pero no con esa presencia, se ve como si Chiapas y todos los demás estados, incluso hay cuestiones con tintes racistas que dicen que le atrasamos a la nación, ¿no? O sea, ustedes recordarán de mucha gente de Jalisco, de Baja California, y de Nuevo León, que personajes muy lamentables que hacen este tipo de declaraciones, ¿no? Que les estamos quitando el dinero, etcétera. Entonces, todo este contenido, y no quiero decir que toda la gente es así, sino son ciertos personajes de derecha que tienen esta visión, ¿no? Y que además no toman en cuenta y hay un desconocimiento de las periferias en estos estados, ¿no? O sea, de los barrios bajos, de aquellos barrios y además también ejidos que existen en las diferentes partes de las latitudes del norte del país y que pareciera que Nuevo León fuera solamente Monterrey y en un Monterrey de clase alta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el argumento, volviendo a la parte del sur, el argumento es cómo con estas carencias sociales, bueno, más bien de económicas y de una marginalidad en el sur,
hace que además se potencie la organización política. Con esto me refiero a que a pesar de que han querido desaparecer cuestiones culturales como las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, y digo desaparecer porque el proceso de colonización no se ha ido, sigue ahí, y es además un proceso con tintes genocidas, de un exterminio, y que como una y otra vez quieren borrar. En Chiapas no se habla de la cuestión afromexicana, y no se habla porque ser negro es un insulto, porque ser chamula hoy por hoy, si te dicen chamula, es un insulto. Entonces, esos procesos de colonización en realidad lo que hacen es querer desaparecer o acallar las voces de aquellas mujeres y aquellas personas que compartimos cuestiones culturales y sociales muy específicas, que no son iguales en los 7 estados del sur, pero que me parece que son, que sí compartimos más y que tenemos mucho que hablar también desde una agenda feminista. Y en la agenda feminista del sureste lo que queremos es cómo podemos homologar, sin que sea homogéneo, las diferentes demandas que tenemos las sureñas. Entre ellos, 3 de los ejes principales es los derechos sexuales y reproductivos, que a diferencia, por ejemplo, de otras partes del país, que solamente es aborto, bueno, no solamente, pero lo principal es el aborto legal, en Chiapas y en Oaxaca se da también la esterilización forzada, es decir, nosotros no nada más queremos que se legalice el aborto, sino que aquellas mujeres que desean embarazarse y desean parir y que están en una cuestión de pobreza o pobreza extrema, lo puedan hacer, porque la esterilización forzada existe en Chiapas. Hay mujeres que salen y no sabían, popularmente como le decimos, no sabían que las ligaron, y las ligan porque dicen, ay, ¿para qué tienen 6 hijos? ¿No? Para ver si son pobres y no tienen cómo mantenerlos. Pero si una persona rica o una persona con mayor poder adquisitivo tiene 6 hijos, pues está muy bien, ¿no? Porque sí puede mantenerlos. Sin embargo, ahí hay una serie de debates, por supuesto, que se dan, pero me parece que hay una cuestión también de clase y de racismo que se dan alrededor de esto. Eso es por poner un ejemplo. Otro de los ejes es el combate a la violencia. Y en el combate a la violencia estamos hablando sí de feminicidio y de que se lleven a cabo bien las alertas de violencia de género, y en el caso de Veracruz la de agravio comparado también, pero también de aquellas personas dependientes económicas, hijos, hijas e incluso madres o familiares de mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Es decir, la violencia no solamente es aquella mujer que fue privada de su vida por el simple hecho de ser mujer, sino también de aquellas personas que dependían de la mujer que fue asesinada, y también de este proyecto de vida que no se acaba, pero sí se ve muy lastimado. Ustedes se imaginan al hijo, hija de alguien que fue asesinada, torturada sexualmente, porque es una tortura el feminicidio. Entonces, esos son como uno de los temas que también están. Y finalmente, otro de los ejes es la defensa del territorio, que esto, a diferencia de los otros estados y bueno, y otras regiones, se ve con mayor nitidez en nuestra región, porque solo el 22% de las mujeres en Chiapas son dueñas de la tierra. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres en Chiapas trabajan o producen la tierra. Hay el ejido Emiliano Zapata, municipio de Villacorso, pues hay muchos zapatas en Chiapas. El ejido Emiliano Zapata, justamente la gran mayoría de hombres migró a los Estados Unidos, y las que se quedaron a cargo de las parcelas, de los ranchos, principalmente son parcelas, y de tierras, que algunas tierras son ejidales aún, son mujeres. Ellas la producen, ellas la cuidan, ellas la trabajan. Sin embargo, ninguna de ellas es dueña de esa tierra, ni siquiera son ejidatarias. El marido lleva 20 años en Estados Unidos y sigue siendo el ejidatario él. Entonces, allí es donde
podemos ver al patriarcado, lo podemos hasta tocar, ¿no? Entonces me parece que eso es importantísimo. Doy estos ejemplos para quienes nos están escuchando y quizá no tienen todavía una idea profunda sobre el feminismo, podamos ir entendiendo más o menos de qué va, pero hay muchos otros temas que han salido, por ejemplo, en Veracruz salió la lactancia materna, la violencia obstétrica y la menstruación, o sea, cómo hay mucho más impuestos a los productos de higiene femenina. Entonces, me parece que este es un espacio en donde desde Chiapas podemos hablarlo y además a mí me emociona mucho porque, o sea, me gusta mucho Veracruz y me gusta mucho ir a los diferentes estados que tengo la oportunidad de conocerlos, pero Chiapas es mi territorio y también allí están mis demandas. Entonces, les invito a quienes escuchen ahora, en este fin de semana, vamos a tener los 2 primeros diálogos, pero habrán más. Y justamente con esto de la descentralización, también quisimos hacerlo en municipios y no en Tuxtla. Y el sábado a las 10 de la mañana va a ser en Chiapa de Corzo, en el Centro Cultural 350. Allí les esperamos y después de eso vamos a tener una intervención en La Pila, la Fuente Mudéjar, a las 12 del día aproximadamente. Y una intervención, con esto me refiero a sentarnos y también tener un diálogo allí y pugnar por nuestras demandas principales. Y en Villaflores va a ser el día domingo a las 10 de la mañana en el café, se llama Café Café, así se llama, es frente al Parque Central, y también vamos a tener una intervención en el mural emblemático que está en el Parque Central de Villaflores. Tenemos también ahora, todavía no están las fechas precisas, pero ya están agendándose los diálogos en Comitán de Domínguez. Entonces me parece que es importantísimo también para las compañeras de Los Altos en Comitán. Me parece que va a ser en San Cristóbal, pero seguro en Comitán y en Ocosingo. Entonces en Ocosingo va a tomar una especial relevancia porque es el municipio más grande, es un municipio además fronterizo, y recordemos lo que acaba de pasar recientemente con la doctora Mariana en el Ejido Nueva Palestina. Entonces me parece que es muy importante además visibilizar también a las mujeres que habitan y que son de Ocosingo, ¿no? O sea que es lamentable que las mujeres que llegan en tránsito, digamos, y que como Mariana y que habitó también el espacio territorial de Ocosingo, pasara esa tragedia y que además aún sigue en impunidad, ¿no? Porque la justicia no solo es encarcelar a alguien, y más bien también pensar que es algo que ya existía y que las mujeres indígenas y las mujeres de los pueblos rurales de Ocosingo viven sistemáticamente todos los días en la selva. O sea, vivir en Chiapas y vivir en la selva es además un acto de resistencia diario. Entonces, para pensarlo desde allí. Lo dejo ahí porque me emociono mucho, pero les recuerdo, este sábado y domingo son los diálogos feministas, diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano. Ya ves, lo dices mejor tú, Gregorio. En Chiapa de Corzo y en Villaflores. Y el día viernes también allí mis compañeras estarán en el Café Chipilín a las 9 de la mañana, hablando sobre estos diálogos también para invitarles en nombre de Perfecto. ellas. Pues vamos a seguir puntualmente esto. Hay algunos comentarios por aquí que me gustaría leer antes de finalizar el programa. Severe Cancino, muy bien amigo. Lugo Steph nos dice, excelente tema, muchas gracias por transmitir. Dice, en la costa de Chiapas está muy aferrado al machismo y agresión hacia la mujer. ¿Me podrían dar más información sobre el tema? Quiero formar parte del movimiento con Lupita. Ahí nos ponen los comentarios del programa, Lupita, del live, para ver si por ahí podemos este, contestarle
a la compañera Lugo que nos está escribiendo. Carlos Camacho dice, es un tema interesante. Jesús Morales, excelente. Dora Sen dice, muy bien, Lupita, visibilizar el feminismo con sus múltiples conexiones y vinculaciones con opresiones, discriminaciones y entonces luchas. Está genial este comentario. Bueno, la verdad es que siempre nos pasa, ¿no? En las tres ocasiones que hemos hablado de esto, que nos encantaría que duraran muchísimas horas más los programas, pero bueno, ahí están los diálogos. Este fin de semana, la agenda en Chiapas se llevará a cabo de estos diálogos sobre política feminista en el sureste mexicano. Eh, yo tendría que decir, tomándome atribuciones, acérquense, infórmense, vívanlo, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros necesitamos ir sumando, ir poniendo este granito de arena de nuestras trincheras. Y muy agradecido una vez más, Lupita, porque te diste el tiempo, por de verdad platicar con esto. Siempre nos llevamos, no solo como medio, sino como persona, algo más que aprender, algo más que analizar y sobre todo algo más que llevar a cabo en nuestra vida diaria. Lupita Ruiz Coutinho, te agradecemos a nombre de todo el equipo de Ultimatum. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Gracias, compañeras, además que están por allí comentando. Ahora terminando el programa, voy hacia el Facebook para poder hacer el contacto. A mí me gustaría muchísimo poder estar en todos los lugares de Chiapas a donde me inviten. Sin embargo, pues sabemos que es bastante complicado trasladarnos por allí. Afortunadamente ahora la pandemia nos enseñó que podemos también estar en contacto por otro tipo de vías. Entonces, ahora mismo las contacto para poder sumarnos en la medida y en la vía que sea pertinente. Estamos abiertas, no hablo solo por mí, sino también por las compañeras de militancia feminista, para poder hacer el vínculo. Y no solo soy yo, este movimiento es de todas, incluso de ustedes, aun cuando todavía no estén en una colectiva, el feminismo se hace desde lo más íntimo y lo más personal. Entonces les agradezco mucho por el interés y agradezco muchísimo a Gregorio por siempre abrir este tipo de espacios y pues por tener un espacio seguro en donde podamos tener además un diálogo abierto para llegar a aquellas personas en donde el feminismo se les haga ajeno. Entonces, este esfuerzo lo aplaudo y pues nos vemos por allá el fin de semana. Y muchas gracias a Ultimatum, a Gregorio especialmente por estos esfuerzos y aquí estaré cada vez que me inviten. Para mí es un honor compartir contigo micrófono. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa y seguiremos dando puntual seguimiento a cada una de las actividades. Lupita, muchísimas gracias. Esto fue Interpersonal. Soy Gregorio Camacho. Reciban un abrazo de todo el equipo de producción de Ultimatum. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Ultimatum MX 6:30 PM Interpersonal. Muchas gracias.